Como muchos de nosotros sabemos, en la serie del Chavo del Ocho, doña Florinda siempre le pegaba a don Ramón, de los problemas que el Chavo le hacía a Kiko. Pero no solo eran cachetada, sino que también eran golpes. También Kiko le decía chusma chusma, golpeando su pecho y escupiéndole, y también don Ramón sufría los golpes, amenazas y humillaciones del profesor Girafales. Pero ¿qué pasaría si te dijera que hay un capítulo perdido, donde doña Florinda recibe un castigo por parte de don Ramón y de todos los inquilinos de la vecindad? Yo un día iba saliendo de la escuela, y me dirigía hacia mi casa, y me puse a hacer la tarea de matemáticas. Cuando terminé de hacer la tarea, me compré una torta para comer. Salí y me compré la torta y un refresco. Cuando terminé de comer, me fui con mis amigos y con mi novia a la plaza. Regresé de la plaza y ya no tenía sueño, prendí la televisión y estaban pasando el Chavo del Ocho. Pero el capítulo ya había terminado, así que me fui a mi cuarto y saqué mi computadora, para ver capítulos del Chavo del Ocho. Vi demasiados capítulos en Google. Cuando iba a apagar mi computadora vi un link de un capítulo, presioné el link y me llevó a la página, y había muchos capítulos del Chavo del Ocho, hasta que había un capítulo que tenía como nombre, El castigo de doña Florinda. Nunca había visto un capítulo con ese nombre, así que hice clic al capítulo. El capítulo comenzó con la típica intro. Cuando terminó la intro, salió el título del capítulo, y era, El castigo de doña Florinda. Nunca había visto ese episodio, así que decidí verlo, para ver de qué trataba. Todo estaba normal en la vecindad, el Chavo en patio jugando. Hasta que Kiko salió de su casa con una pelota nueva, pero es distinta, ya que Kiko está actuando muy molesto. En eso Kiko le grita al Chavo que se quite, el Chavo se enoja, el Chavo quería golpear a Kiko, pero golpea por accidente a don Ramón, y pasa lo típico, en donde Kiko hace que su mamá le pegue a don Ramón, la Chilindrina que estaba ahí, ya cansada le grita. Al ver cómo trata a don Ramón, y pasa lo típico, en donde ellos se van a su casa, o sea Kiko y doña Florinda. Y don Ramón hace su típico berrinche. Se puso un letrero que decía, al día siguiente. Todos estaban en la escuela, esperando a que comience la clase. El profesor Girafales llega a ir a la clase. Después, en el recreo, todo iba normal, hasta que al jugar, Kiko provocó al Chavo, haciendo que se peleen. El Chavo golpeó violentamente a Kiko, y el Chavo ya por las veces que Kiko lo humillaba, o algo era más violento, o se daba más golpes y más fuertes. El profesor Girafales llega para separarlos. Después de que el profesor Girafales los haya separado, el Chavo intentaba defenderse, tratando de explicar lo que pasó. Pero el profesor ignoró al Chavo, y Kiko le mintió. Lo peor de todo, es que el profesor Girafales le creyó a Kiko. Después de las clases, todos se van a sus casas, y los demás niños también estaban enojados, porque Kiko se salió con la suya. La Chilindrina estaba hablando con el Chavo sobre la pelea. Cuando llegan a la vecindad, se van a sus casas. El Chavo, antes de irse al otro patio, piensa en algo. Después llega alguien más de la vecindad, y era doña Nieves, que venía a ver a don Ramón y a la Chilindrina. Después también el profesor Girafales a ver a doña Florinda, y primero ve a don Ramón, que iba a comprar algo, para hacer la cena con doña Nieves, y los acompañaba el Chavo, ya que iba a cenar con ellos. Después de la cena, se mostró unas palabras, que decían, al día siguiente. En donde las cosas con Kiko y el Chavo, siguen mal. En eso Kiko llega con una torta de jamón, y Kiko por presumido, le dijo que no le daría ninguna torta de jamón, haciendo que el Chavo lo empuje, y después, empieza otra pelea, en donde el Chavo le quiere pegar, pero Kiko lo esquiva, haciendo que le vuelva a pegar a don Ramón. El cual le daría un coscorrón al Chavo, y el Chavo llora y pasa otra vez lo mismo, en donde Kiko vuelve a hacer que doña Florinda le pegue a don Ramón, y después pasa lo típico, en donde doña Florinda le dice a Kiko que no se junte con esa chusma, y Kiko le hace el chusma chusma a don Ramón. Pero antes de que se vaya, doña Nieves, que estaba ahí enojada, le empieza a reclamar a doña Florinda. Pero pasó algo, que nunca se había visto en la serie. Doña Florinda le dio una cachetada a doña Nieves, haciendo que ésta caiga al suelo. En eso doña Florinda le dice a Kiko que no se junte con esa chusma. Kiko le hace el chusma chusma a doña Nieves, haciendo que ésta caiga al suelo.
Don Ramón y la Chilindrina, muy enojados y preocupados, levantan a Doña Nieves, luego Doña Nieves sostiene el brazo de Don Ramón mientras la Chilindrina y Don Ramón la levantan. Luego los vecinos se hartan, y es donde Don Ramón realiza en secreto una reunión para acabar con Doña Florinda. Todos se reúnen en el segundo patio. Luego Don Ramón diría lo siguiente. Bueno, la razón del cual los llamé, es porque estoy harto de esa vieja chancluda, ella siempre me golpea, por culpa de su mocoso hijo, le perdono que me golpee, pero que se meta con mi abuela, eso sí no lo voy a permitir, necesito que me ayuden a darle un castigo a esa vieja chancluda. Todos estuvieron de acuerdo, y empezaron a idear un plan. Luego la escena cambia, donde Doña Florinda sale de su casa con la canasta del mandado. Luego la escena cambia, donde Doña Florinda sale de la vecindad y se va caminando, pero una furgoneta se para enfrente de Doña Florinda, y unos hombres bajan de la furgoneta, y agarran a Doña Florinda, y la meten dentro de la furgoneta. Doña Florinda había sido secuestrada. Luego, aparece un letrero que decía que habían pasado 2 horas. Se vio a Doña Florinda amarrada en una silla. Luego aparecieron 6 personas, las personas se quitaron las capuchas, y eran, el Chavo, la Chilindrina, Doña Clotilde, Don Ramón, Jaimito, y Doña Nieves. Doña Florinda, confundida y asustada, les pregunta que por qué le hicieron esto. A lo que Don Ramón le respondió lo siguiente. Bueno, le responderé su pregunta. Hacemos esto por venganza, por todo lo que usted nos ha hecho. Usted siempre me pegaba cuando el Chavo le hacía algo o le pegaba a Kiko, y siempre que yo iba a explicarle, usted me daba de cachetadas, y siempre mencionaba a mi abuela. Yo nunca fui de responderle de sus golpes como caballero, incluso usted siempre se creía de la alta sociedad, y siempre nos restregaba todo en la cara. Siempre me hizo la vida imposible, pero como usted fue capaz de pegarle a una anciana, eso no lo perdono y ahora usted va a morir aquí, y no se preocupe por su hijo y el profesor, ellos en cualquier momento, la van a acompañar en el infierno. Adiós, Doña Florinda. Luego de decir eso, todos comenzaron a golpear a Doña Florinda, hasta dejarla moribunda. En eso la bruja del 71, es decir, Doña Clotilde, prendió un fósforo y quemó a Doña Florinda. El fuego comenzó a llegar en todo el lugar. Doña Florinda murió. Su cuerpo se convirtió en ceniza. Luego pasa una escena, donde Kiko y el profesor estaban esperando a Doña Florinda, pero ella ya se había tardado bastante. Luego ellos, preocupados, deciden buscarla. Los dos revisan en el segundo patio, pero no había nadie. Fueron al mercado y preguntaron a las personas que trabajan ahí, que si no habían visto a Doña Florinda. Pero ellos les dijeron que no la habían visto, es más, que no llegó nunca al mercado. Ellos, preocupados, deciden ir con la policía para denunciar su desaparición. Los policías fueron a la vecindad, e interrogaron a los inquilinos, pero ninguno sabía nada. La policía buscó por todas partes, pero no encontraron a Doña Florinda, y nunca se supo de ella. Así que el profesor se tuvo que hacer cargo de Kiko. Luego se mostró un cartel donde decía que había pasado 1 año, y todo estaba normal en la vecindad. El profesor sale de la casa de Doña Florinda, y va por pura casualidad a la casa de Don Ramón. El profesor Girafales toca la puerta, y sale Don Ramón. Don Ramón le pregunta que qué se le ofrece. El profesor me pide que lo deje entrar a su casa, para hablar sobre la conducta de la Chilindrina en la escuela. Don Ramón lo deja pasar, y le ofrece sentarse, mientras él va por unas tacitas de café. El profesor se sienta y mira a los alrededores, y encuentra un tubo tirado, cerca del sillón donde duerme Don Ramón. Luego Don Ramón sale de la cocina, y el profesor le pide una explicación sobre el tubo a Don Ramón. Don Ramón no sabía qué responder. Entonces el profesor pretendía irse a la policía, para denunciar a Don Ramón, por el asesinato a Doña Florinda. Pero Don Ramón no lo permite, y empuja al profesor. En eso los dos iniciarían una pelea. En donde Don Ramón le gana al profesor, dándole un golpe en la cabeza al profesor, con un plato de porcelana. En eso Don Ramón noquea al profesor Girafales. Luego la escena cambia, en el mismo lugar donde Doña Florinda estaba amarrada y donde fue asesinada, ahora estaba el profesor Girafales amarrado.
El profesor Girafales despertó y vio una silueta, más bien dicho, vio a las 6 siluetas. El profesor dice que ¿quiénes son? Las 6 personas se quitan las capuchas, y eran Don Ramón, la Chilindrina, Doña Clotilde, el Chavo, Jaimito, y Doña Nieves. El profesor les pregunta, ¿por qué hacen esto? Cada personaje le reclama al profesor. En eso, Don Ramón le reclamaría al profesor, y le diría lo siguiente. Usted, profesor Girafales, siempre fue una mala persona. Si mis compañeros y yo matamos a Doña Florinda, se preguntará el por qué la matamos, pues porque cada uno de nosotros estaba cansado de esa vieja. Ella se creía de la alta sociedad. Al Chavo lo humillaba, a mi hija igual, a Doña Clotilde le decía palabras hirientes, incluso le llegó a decir que era una chusma. Y al señor Barriga lo ofendía a veces, y eso que el señor Barriga no sabe nada de esto. A Jaimito lo amenazaba. Y a mí, me daba de cachetadas, cuando el Chavo trataba de pegarle a Kiko. Yo lo impedía, pero ese maldito mocoso, nunca le sabía explicar las cosas a su madre, y siempre era yo el que recibía el castigo. E incluso ella me ha llegado a mandar al hospital, dejándome muy lastimado. Yo nunca le respondía de sus golpes como un caballero. E incluso ella siempre metía a mi abuela. Esa vieja se metió con una mujer anciana, y me dio una cachetada, y eso es algo que yo no perdono, y aparte su mocoso hijo, la empujó y mi abuela se lastimó. Por eso la matamos a golpes, y la bruja del 71, quemó su cuerpo. Usted estaba enamorado de esa vieja, usted nunca hacía nada para detenerla. E incluso, usted me golpeaba. Pero eso se terminó. El Chavo sufrió en la escuela por culpa de Kiko, y Kiko le mintió a usted, porque como usted estaba enamorado de esa señora, nunca le puso un alto a ese mocoso. Pero eso se terminó. Nadie sabrá de esto. Usted será el siguiente en morir. Su cuerpo será convertido en cenizas. Adiós, profesor Girafales. En eso, todos se acercaron al profesor. La cámara enfocó afuera del sitio donde ellos estaban. Estaban en el tercer patio de la vecindad, y estaban en el departamento número 8 de la vecindad. Los gritos del profesor comenzaron a escucharse. Luego, pasó un letrero que decía habían pasado 3 meses. Todo iba bien en la vecindad, Kiko estaba jugando con su pelota, hasta que su pelota se fue a la casa de Don Ramón. Al ver que nadie abría, este decide entrar y vio su pelota y la tomó. Cuando Kiko iba a salir de la casa de Don Ramón, Kiko vio en uno de los sillones un tubo que lo reconoció, era de su madre, y también vio el sombrero del profesor Girafales. Kiko comenzó a sospechar de Don Ramón, y se dirigió al segundo patio, y no había nadie. Y luego vio a Don Ramón saliendo del tercer patio, y Kiko le reclamó a Don Ramón y me amenazó. Kiko le dio un golpe a Don Ramón, pero Kiko sintió un golpe en la cabeza, y cayó inconsciente. Luego se mostró una escena, donde Kiko estaba amarrado. Kiko despertó, y se preguntó que en dónde estaba. Pero luego apareció Don Ramón, el Chavo, la Chilindrina, Doña Nieves, Jaimito, y Doña Clotilde. Don Ramón les pidió a Jaimito y a Doña Clotilde que le trajeran su escopeta, ellos fueron por la escopeta. Pero antes, Don Ramón le dijo a Kiko lo siguiente. Bueno, Kiko, al parecer eres el último que queda por matar. Si nosotros matamos a tu madre y al profesor Girafales. Y te preguntarás por qué. Pues a ver si con esto se te refresca la memoria. Tu madre siempre me daba de cachetadas, porque cuando el Chavo te iba a hacer algo, tú nunca le sabías explicar las cosas a tu madre, y siempre era yo el que recibía el castigo. Tu madre me hacía la vida imposible, me golpeaba, y se metía conmigo. Yo nunca fui a responderle de sus golpes porque soy un caballero. En cuanto al profesor Girafales, él siempre estaba enamorado de tu madre. Él nunca la detenía, ni hacía algo para que me dejara de pegar, y siempre te defendía de tus idioteces. Eres un niño muy presumido, muy tarado, y muy ignorante. El profesor también me humillaba, y me golpeaba. Tu madre y tú, se metieron con mi abuela, si esta señora que está aquí a mi lado, es mi abuela. Y tu mamá le pegó, y tú la empujaste. Y aparte le metiste al profesor sobre la pelea que tuviste en la escuela contra el Chavo. Y todo eso que has hecho, lo pagarás. Adiós, Kiko.
Jaimito y doña Clotilde regresaron y le dieron la escopeta a don Ramón. Don Ramón jaló el gatillo y le dio un disparo en la cabeza, y su cabeza explotó. El capítulo terminó, y se mostró un mensaje que decía lo siguiente. Este capítulo fue creado por Chespirito, y él nos pidió que ocultáramos este capítulo, y decidimos no mostrarlo. Pero alguien descargó el capítulo, y lo subió a esta página. Si lo viste, espero que lo hayas disfrutado. De verdad ese capítulo me dio miedo, pero al menos, doña Florinda recibió su merecido.